Agradecemos la presencia de todos ustedes en este lanzamiento del libro de Mariela Vargas sobre Jeremy Bentham, llamado Aritmética de la Felicidad. Antes quiero hacer un aviso parroquial, me perdonan. La Fundación Festival Internacional de Historia va a hacer el sábado 18 de abril una sesión por la tarde en la sede de la Cámara de Comercio de Chapinero, calle 67 con carrera octava, que hemos llamado Tardeando con la Historia, Bolívar y Santander, visiones contradictorias. Ahí vamos a tener primero la figura del general Francisco de Paula Santander, donde va a haber dos personas hablando, uno a favor y el otro en contra. José Asunción Suárez, secretario de la Academia Santanderista, y de otra parte el académico de la Universidad Nacional, Gustavo Quesada. Luego vamos a hablar sobre Simón Bolívar, en donde vamos a enfrentar a dos figuras, un pastuso, como buen pastuso, reconocido contradictor de Bolívar, Enrique Herrera Enríquez, que tiene varios libros sobre el tema, y el historiador payanés Víctor Paz Otero. Y finalmente un panel entre los cuatro. Quedan todos cordialmente invitados, la boleta vale 100.000 pesos, y ahí estaremos en esa tarde de historia, en donde esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Pasando al libro de Mariela, esta es una biografía de un liberal del cual se inspira el Partido Liberal. Digamos que el Partido Liberal es un hijo de Jeremy Bentham. Las biografías son algo muy antiguo. Todos ustedes recuerdan los 12 Césares, las vidas paralelas, pero vinieron a tener una mayor difusión en el Renacimiento, cuando las biografías se escribían más por motivos místicos o religiosos. Y luego ya en el siglo XIX comienzan los personajes a cobrar vida realmente, porque se empieza a estudiar el personaje, lo que ha hecho, lo que pensaba, cómo influyó en su tiempo y en las gentes de su generación. Entonces, este es un libro de esa nueva estructura de las biografías. Y yo quiero comenzar preguntándole a Mariela por el título, porque cuando yo dije que íbamos a estar en esta conversación sobre aritmética de la felicidad, alguien me escribió y me dijo: hola, ¿cuándo te volviste matemático? Y eso no tiene nada que ver con las matemáticas. Mariela, cuéntanos de dónde salió el título. Bueno, buenas noches. Pues el título ha dado para todo. La gente me ha dicho, bueno, es un libro de autoayuda. La felicidad siempre es algo que llevamos en el corazón. Entonces yo les dije, pues sí, es un libro de autoayuda, y ahora vamos a comprender por qué. No es algo que realmente me haya inventado, simplemente los señores de Planeta resaltaron la fórmula que más distingue al biografiado, a Jeremy Bentham. Él creía que la naturaleza había puesto a los seres humanos bajo el dominio de dos amos insobornables, que eran el placer y el dolor. Y quería entonces, como ellos nos gobiernan, el placer y el dolor, quería dar certeza a ese ánimo de los sentimientos. Y entonces había que calcular sobre eso que se llama placer y sobre eso que se llama dolor, y lo más simple para calcular es sumar y restar. Entonces su fórmula de la aritmética de la felicidad es lo más sencillo para saber si estamos obrando bien o estamos obrando mal, para que sirva de base a la moral, porque la nueva moral se llama utilidad, la utilidad se llama placer y dolor, y el placer y dolor se calculan aritméticamente. Y así es muy sencillo tomar una decisión. Después les cuento cómo.
Bueno, esta es Mariela Vargas, una empresaria colombiana que forma parte del Foro de Presidentes, abogada de la Universidad Externado de Colombia, doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, autora de un libro que se consigue aquí, El viaje del hombre dorado, que fue lanzado en el primer Festival Internacional de Historia en Villa de Leyva. Ahora tenemos esta biografía de Jeremy Bentham y ya viene el segundo libro del viaje del hombre dorado, y trae también una escritora muy prolífica sobre un libro sobre Vargas Tejada. De Vargas Tejada nadie sabe nada, yo no sé de dónde los diablos lo va a sacar, pero ahí va Mariela, ya me decía hoy que iba por lo menos en la tercera parte del libro. También Mariela es cofundadora del Festival Internacional de Historia, miembro de la Junta Directiva de la Fundación y una persona que ha sido supremamente bien calificada con todos sus escritos. Pasemos entonces, Mariela, a contarnos por qué en el más liberal de los filósofos, una conservadora boyacense se fijó en él y empezó a escribir. ¿Te volteaste o...? Si se volteó, bienvenida. Bueno, esta es una pregunta difícil, espero, pero le tengo respuesta. Dos respuestas. En realidad, nosotros somos de Miraflores, Boyacá, pero nos educamos como abogados. Hablo de mí y de mi padre, Luis Antonio Vargas, en el Externado de Colombia. Y como decía el doctor Fernando Inestrosa, algo se les queda a ustedes, algo se les unta, no importa que sean conservadores, porque el Externado es el centro del más profundo sentimiento radical. Radical, yo no sabía antes cuando entré al Externado lo que quería decir, pero ahora sí lo sé, es de raíz, tratar las cosas, erradicar lo que está mal de raíz y sembrar lo bueno de una forma muy contundente. Entonces, sí, soy abogada del Externado. Allí, cuando yo estudié, el discurso único del doctor Fernando era sobre el radicalismo, y yo aprendí a amar lo que se llamaron aquí los radicales. ¿Tú conoces a los radicales, Rodrigo? No hay liberal que no conozca a los radicales. Los radicales para mí son la generación más brillante de gobernantes que ha tenido Colombia, los más honestos y los más progresistas. De la honestidad de los radicales habla esa anécdota del presidente Santiago Pérez, que cuando tomó posesión llegó a la casa de los presidentes y no había un comedor decente. Se llevó el comedor de su casa para la casa de los presidentes de Colombia, y cuando terminó su mandato, en el trasteo, alguien fue a sacar el comedor y dijo: déjelo ahí. Nadie lo vio entrar, pero todo el mundo lo verá salir. No es lo que le pasó a una política que se llevó hasta el sanitario de su despacho en estos días. Bueno, en realidad yo amo a los radicales. Es muy fácil enamorarse de ellos, y yo soy muy enamoradiza. Efectivamente, pero cuando estuve comentando con un amigo que estaba enamorada de los radicales, me dijo: pero acuérdate quién los inspiró a ellos. Jeremías Bentham, el fundador del Partido Radical inglés. Y entonces toda mi atención se centró en Jeremías Bentham, realmente el fundador del Partido Radical. Y esta pregunta tan difícil que me haces, te la voy a contestar. No me he volteado. Sigo siendo, ya no hay partidos, pero sigo siendo de raíz conservadora. Y lo que no espera Rodrigo que yo le cuente es que Jeremías Bentham, el que inspiró la fundación del Partido Liberal Colombiano, fue influenciado por el fundador del Partido Conservador Colombiano, Edmund Burke, un hombre maravilloso también inglés,
que había tenido la suerte de nacer de un papá anglicano y una mamá católica, y por eso fue supremamente tolerante, y también proclamó la tolerancia, el progreso y un contrato social entre los hombres vivos y entre los hombres muertos. Por eso hay que respetar también nuestros ancestros. Seguramente eso era un poquito lo que le diferenciaba de Jeremías Bentham, pero en mucho estaban de acuerdo. Bueno, Burke es autor de un libro sobre la Revolución Francesa, un libro bastante grueso que se consigue aquí en la librería Lerner. Es bien interesante, pero es supremamente crítico de la Revolución Francesa, como lo era Jeremías Bentham. Bentham era una persona que venía del despotismo ilustrado, pero va a Rusia y se convence que los reyes no tienen los mismos principios del pueblo que están gobernando, y por eso hace un giro en su vida después de su vida a Rusia. Hay en su vida a Rusia, Mariela, algo que yo quiero que nos cuentes, y es la expresión panóptico. Aquí tenemos un panóptico que es hoy el Museo Nacional, pero esa expresión que nace en Bentham, ¿cuál es el origen? Bueno, antes también te quiero presentar a Jeremy Bentham, un tipo, bueno, no digo un tipo, ahora digo un niño muy precoz, que aprendió pues latín. Mi hermana no creía cuando decía que a los 3 años, los niños prodigio que existen, y era pues muy curioso, y como era curioso se fijaba muchísimo en los detalles, como se fijaba en los detalles cuando entró a Oxford a estudiar Derecho. Entonces le hacían jurar los 39 artículos de la religión anglicana. Él no los quiso jurar porque no los conocía. Entonces su primera rebelión es decir, ¿cómo voy a jurar algo que no he desmenuzado? Y fue su primer acto de rebeldía. Finalmente los firmó, pero él no quería firmar absolutamente nada, y de ahí su rechazo al dogma completo. Nada que no estuviera perfectamente analizado, él podría creer. Entonces fue este niño, que también nació en la burguesía floreciente de Londres. La burguesía, y ser uno burgués le da seguridad en la vida. Era un tipo muy aburrido porque nunca tuvo, como dice su discípulo Stuart Mill, el diabrillo ni de los amores, ni de la miseria, ni de las enfermedades. Murió a los 85 años, se levantaba a veces a las 9 de la mañana, un tipo muy predecible y muy rutinario. Entonces uno se pregunta, ¿pero de dónde? ¿De dónde sale un tipo tan revolucionario? Porque removió los cimientos de la moral. Lo que él hizo, para centrar un poquitico las cosas, es decir, no vamos a creer en lo que hasta ahora hemos creído, en los dogmas, porque no lo hemos comprobado personalmente, hay que someterlos a una revisión. Entonces él se niega de lo que antes se había dicho, es que Dios nos lo legó, es que es la moral cristiana. Él desconfía muchísimo de palabras que son bellas pero que no dicen mucho, como libertad, como rectitud, como justicia, y empieza a querer expresar otras con su pragmatismo burgués mucho más entendibles para la generación de la gente de la calle, que son utilidad, placer y dolor, algo que es mucho más fácil de entender. Y bajo esta lupa se empieza a enderezar. Fue a Rusia porque tenía un hermano muy inteligente, un ingeniero, que fue llamado por Catalina de Rusia para hacer unas grandes obras, y allí realmente el hermano esbozó la teoría de un lugar donde se pudiera controlar todo con un solo ojo, que sirviera de hospital, que sirviera de fábrica, que sirviera de muchísimas cosas. Entonces él pensaba algo increíble. Las cárceles en ese tiempo, me da pena decirlo, son como son hoy en Colombia, pero en ese tiempo eran cloacas. Entonces él decía que cuando un juez condena a un ser, lo condena a una pena, pero no a morir por la fetidez del ambiente,
ni porque no pueda respirar aire, ni a aprender más delitos y mañas de los que sabía cuando entró a la cárcel. Entonces él se imaginaba y empezó a idear el panóptico, que era tu pregunta, Rodrigo. Como siempre los recursos escaseaban, un solo ojo desde donde se pudiera ver todo, el panóptico, el solo ojo donde se pudiera vigilar a todos los reclusos. Y estos eran una arquitectura circular de 3 pisos, y en el último piso estaba un solo guardia donde podía ver todo lo que los reclusos hacían. Y la cárcel estaba llena de luz y de ventanas, y entonces eso mismo haría que se cumpliera el fin por el cual uno estaba recluido, es decir, recuperar no sé si la inocencia se pueda recuperar, pero recuperar sí, a través del remordimiento, la esperanza de ser un ser mejor. Y el panóptico, con un solo guardia, era un modelo de una cárcel a través de la cual el recluso se podía recuperar. Esta idea fue fascinante. En Colombia se crearon varios panópticos, pero los panópticos realmente no cumplieron la misión que él había soñado. En los panópticos se siguió muriendo gente de asfixia, de dolor, de mayor pena que habían sido pues condenados. No hablemos del panóptico en el que estuvieron encerrados algunos radicales en la Guerra de los 1000 días. Y bueno, hoy afortunadamente el panóptico de Bogotá es el Museo Nacional. Yo sí quisiera que me contaras una cosa, porque empezaste a hablar muy bien de Jeremy Bentham y realmente sus teorías son una maravilla, pero sus libros son un ladrillo. Eso pues no se lo lee nadie. Y Mariela cuenta que se encontró las obras completas de Jeremy Bentham en un agaches en Usaquén. Yo sí quisiera que me contaras ¿cómo hiciste para leerte a Bentham? Bueno, todos estarán de acuerdo que ir al mercado de pulgas de Usaquén es delicioso. Yo iba muchísimo antes, ahora hay mucha gente, antes iba menos, y me detenía en un puesto de libros interesantísimo. Ustedes saben que muchas librerías estaban ahí. Y estaban las obras de Jeremy Bentham, impresas en 1809. Una maravilla, faltaba un tomo, pero no me importó. Pero ya eran legibles. Rodrigo, tú tienes razón en que Jeremy Bentham escribía terriblemente enredado, y eso le pasaba porque lo asediaban las ideas. Entonces tenía una idea y empezaba a escribir rápido porque ustedes saben que lo que decía Víctor Hugo es que las ideas se tienen que apresar, porque son como pájaros que uno ve a través de la ventana. Cuando uno voltea la mirada ya no está ahí el pájaro que había visto un segundo antes. Entonces con las ideas sucedía lo mismo, y a Jeremy le pasaba, y empezaba a escribir y a escribir, pero de pronto se le ocurría otra idea más brillante, dejaba la idea que tenía resumida y empezaba con otra idea. Al final eran unos manuscritos que muy poca gente entendía. Pero Jeremy tuvo la fortuna de tener unos discípulos maravillosos, entre esos un suizo, Dumont, que se tomó el trabajo de toda su vida de descifrar lo que quería decir Jeremy y ordenarlo, clasificarlo. Yo encontré ese libro hecho por Dumont, de quien muchos decían, si no hubiese existido Dumont, el señor Jeremy Bentham no hubiese sido el señor Jeremy Bentham. Y fue maravilloso porque él sí que sabía clasificar y hacer legibles las cosas. Una de las personas que más influye en Bentham es D'Alembert. Es una persona que dirige la enciclopedia, es uno de los directores de la enciclopedia. ¿Por qué no nos cuentas la influencia de D'Alembert en Bentham? D'Alembert fue un enciclopedista que tiene una historia muy linda, muy romántica. Cualquiera de nosotros quisiera tener esa historia. Fue concebido por una señora que no podía decir que lo había concebido y lo abandonó, como abandonaban antes a los niños en un hospital.
y fue adoptado por la esposa de un vidriero que le suministró educación. Cuando se hizo famoso, la mamá verdadera quiso darle su apellido, pero él quiso seguir con el apellido de la mamá que lo había criado. Y era tan inteligente que creó un catecismo maravilloso que me gustaría que lo leyéramos. Es un catecismo de 10 preguntas y 10 respuestas. ¿En dónde? ¿Dale? A ver. ¿Qué es el hombre? Y se contesta: un ser dotado de sensibilidad y comprensión. Pregunta: siendo así, ¿qué debe hacer? Buscar el placer y evitar el dolor. Pregunta: ¿esto no es amarse a sí mismo? Es el efecto necesario de ello. ¿El amor a sí mismo existe por igual en todos los hombres? Y contesta: sí, porque todos buscan su autoconservación y felicidad. ¿Qué se entiende por felicidad? Un estado continuo en que sentimos más placer que dolor. Pregunta: ¿qué hay que hacer para llegar a ese estado? Cultivar nuestra razón y actuar de acuerdo con ella. ¿Qué es la razón? El conocimiento de verdades que conducen a nuestro bienestar. El amor a sí mismo no nos lleva siempre a descubrir esas verdades y actuar de acuerdo con ellas. No, porque no todos sabemos cómo practicar el amor a sí mismo. ¿Cómo así? Algunos se aman como debe ser y otros como no debe ser. ¿Quiénes se aman como debe ser? Respuesta: los que buscan conocerse entre sí y no separan su propia felicidad de la felicidad de los demás. Este es pues parte de uno de esos catecismos que, si ustedes revisan el comienzo de la historia de la independencia en Colombia, hay una serie de catecismos, digamos, revolucionarios, entre ellos el más famoso de todos, el del cura de Monpós, que después estuvo en Cartagena. ¿Cómo era que se llamaba? No sé. Se me olvidó. A ver, Álvaro, ¿usted se acuerda? Tampoco. Bueno, se nos olvidó cómo se llamaba el autor del catecismo. Era un curita muy famoso, estuvo en Bogotá también. Pero pasemos a esa influencia de D'Alembert. ¿Me permites decir algo? Bueno, que para la gente moderna, para la gente actual, para un chico de 18 años o de menos, ¿por qué puede ser interesante Jeremy Bentham? Es que es interesante porque él, que nació en 1748, predicó y defendió unas ideas por las cuales en Colombia simplemente lo excomulgaron y que ahora tanto conservadores como liberales practicamos, entre esas el sufragio universal, los derechos de la mujer, los derechos de los seres sintientes, los animales, la abolición de la pena de muerte. Es decir, cómo él predicaba más de 200 años antes todas estas ideas que hoy no se nos ocurriría ni siquiera discutir. Si uno se pone a ver todos estos escritos de Bentham, se encuentra con que cosas que hoy se están promocionando como muy novedosas tienen a Bentham como uno de sus precursores. Bentham es uno de los precursores de las Naciones Unidas. Él pretendía una legislación que cumplieran todos los países. No, perdona, el conservador Edmund Burke fue primero que Bentham y lo preconizaba. Le concedemos eso al Partido Conservador. Pero, por ejemplo, hoy se está hablando de los animalistas. Bentham habló en favor de los derechos de los animales. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso, Mariela?
simplemente él no se preguntaba, ¿puedes razonar? Sino, ¿pueden sufrir? Un niño recién nacido tenía menos razón que un caballo. ¿Por qué no hemos de respetar el sufrimiento de los demás? También él defendió, acuérdense que en la Inglaterra anterior se condenaba a muerte o a cadena perpetua a los homosexuales. Él defendió desde ese tiempo el derecho de tener un sexo diferente y simplemente decía, a mí me gustan las mujeres, deploro que haya gente de mal gusto, pero allá ellos. En eso de los animalistas, miremos lo que decía Bentham. La legislación, sacado del libro de Mariela, la legislación hubiera debido extenderse más de lo que ha hecho en lo que toca a los intereses de los animales inferiores. ¿Qué razón puede alegarse para justificar los tormentos inútiles que se les hacen sufrir, los caprichos crueles que se ejercen en ellos? La prohibición sería un medio de cultivar el sentimiento general de benevolencia y de hacerse a los hombres más apacibles y humanos. Es pues una expresión que hoy les está sirviendo o le puede servir a los animalistas para defender los derechos e inclusive a los que están atacando a las corridas de toros que tanto polémica están causando. Los que defienden a los toros, pues bueno, mejor no hablemos de eso, derecho, porque me tocaría meterme con la defensa de Ortega y Gasset sobre eso. Mejor no hablemos de eso. Bueno, sí quería comentar algo. Cuando le comuniqué a Planeta el deseo de hacer la biografía de Jeremy Bentham, me dijeron, pero si nadie tiene ni idea quién es ese tipo, Mariela. Entonces discutimos y realmente ellos idearon, Juan Galvis ideó una portada maravillosa. No pusimos el retrato de Jeremy Bentham porque es un tipo un poco aburrido. Entonces, pero es maravilloso, yo lo he aprendido a querer. Pero pusimos la portada y el título de su obra, que es La aritmética de la felicidad, y realmente algo que también es, pues que quiero reflejar lo que es la felicidad, porque Bentham recogió la fórmula aristotélica y ya expresada por mucha gente, que los seres humanos nacemos para la felicidad. Lo que pasa es que la felicidad la equiparamos al placer, y el placer es una palabra que no la entendemos bien. Cuando decimos placer nos equivocamos completamente, porque las palabras se equivocan. Bentham decía que uno no tenía que decir palabras hermosas, sino simplemente restringirse y hacer unas palabras muy claras y precisas. Por eso él es tan aburrido, porque abolió la poesía de su lenguaje. Después, afortunadamente, tuvo un alumno maravilloso, que fue Stuart Mill, que recuperó el sentido de la poesía y razona que si Bentham, es decir, la poesía nos hace siempre redondear el mundo, ¿verdad? Stuart Mill, cuando yo le presenté mi tesis al doctor Fernando Inestrosa, me dijo, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué Jeremy Bentham? ¿Por qué no Stuart Mill? Stuart Mill, perdona que te cuente esto, Stuart Mill es un discípulo afortunado de Jeremy Bentham, con el que se hizo un ensayo pedagógico. Lo pretendieron, su padre era un fiel admirador de Bentham y pretendió hacer de su hijo un genio, y lo hizo, pero el genio le dio depresión después de ser genio a los 19 años, y después recuperó el juicio cuando amó a una mujer que estaba casada, pero él tuvo la paciencia de esperar que se muriera el esposo. Fue algo casual, yo lo amo y en el futuro voy a hacer algo sobre Stuart Mill, pero él redondea la historia del utilitarismo con el sermón de la montaña, y entonces dice que a lo mejor no se entiende bien cuando Bentham invocaba el placer, porque se puede entender como un egoísmo refinado, ¿no?
Por ejemplo, Bentham decía que cuando uno es altruista vale la pena y se le concede un valor siempre y cuando no sea por miedo de irse al infierno o por un deber. Entonces lo que hizo Stuart Mill es redondear la idea de Bentham con el Sermón de la Montaña y decir que la felicidad de uno depende también de la felicidad de los demás. Y así las teorías de Jeremías Bentham quedan completas. Me parece que Bentham también influenció mucho en nuestro ánimo colombiano, Rodrigo. Bueno, yo primero te quería decir, Bentham vivió en la casa de Stuart Mill y Stuart Mill escribe un libro sobre Bentham. También se consigue aquí. Te van a volver vendedor de Lerner. Pero yo quiero que hablemos de un tema que los liberales nos demoramos 150 años para pararle bolas a Jeremías Bentham, y es el derecho de las mujeres a tener una igualdad sobre la ley. Los liberales le tenían pavor al voto de las mujeres. Se consideraba que los curas en el púlpito y en el confesionario las ponían a voltear a votar por el partido conservador, y entonces era mejor no darle el voto. Y por eso en la reforma del 45, cuando el Partido Liberal le concede casi todos los derechos a la mujer y la ciudadanía casi que completa, lo único que no le da es el derecho al voto. Después Alberto Lleras y Laureano Gómez les dan el derecho en el plebiscito a votar, y esa ha sido la única votación en que las mujeres han votado más caudalosamente que los hombres. Pero es que en ese tiempo del siglo XIX, controlar a las mujeres desde el confesionario sí me parecía facilísimo. Pero bueno, yo tengo que decir que algo que es admirable en los radicales, los que llamamos los radicales de Colombia, es que ellos sabían que iban a perder con la aplicación de una teoría de Jeremías Bentham, y sin embargo la aplicaron, que es el sufragio universal. Ellos sabían que la mayoría del campesinado y de las mujeres, como tú dices, tememos ir al infierno. Entonces éramos influenciados por los frailes y los curas, y sin embargo eran partidarios del sufragio universal, que fue el principio que los derrotó. Pero era tal la honestidad de ellos que defendieron la bandera del sufragio universal. Pero el sufragio universal, Mariela, no viene a aplicarse en Colombia sino hasta la reforma del 36, cuando López Pumarejo y su revolución en marcha. En el siglo XIX se exigía saber leer y escribir, y solo sabía leer y escribir el 3% de la población, pero a eso le añadían que tenía que tener una renta propia de tal tamaño. Luego no podía votar sino menos del 1% de las personas. Por eso en esa época se votaba por estados más que por el sufragio universal, que se ensayó en algún momento cuando se eligió popularmente al Procurador General de la Nación y también al presidente. Pero eso después pasó, llegó el voto de los estados, entre otras cosas para poder atajar a Núñez, y entonces se hace el gran fraude del 76, cuando los liberales le hacen un fraude a Núñez, y después Núñez le hace el fraude a los liberales. Eso es centro y viviendo. De manera que el voto universal es una cosa del siglo XX. Pero implementarlo, ¿no? Nació en la cabeza de algunos ilustres, pero implementarlo, y fue así como, por ejemplo, Jeremy Bentham vino y volvió y se fue y regresó de la mente de muchos colombianos que tenían la posibilidad de impartir enseñanza. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegó Jeremy Bentham a Colombia, Rodrigo? A ver, primero, en Colombia ha habido toda la vida 3 grandes conflictos ideológicos. El primero, el de centralismo y federalismo, que enfrenta a las tropas de Nariño con las de las Provincias Unidas
que encabezaba Camilo Torres, y ese es un concepto que aún hoy se sigue discutiendo en este país, qué tanto se debe tener de descentralización o no, y por eso vemos que en esa centralización el espectáculo lamentable de alcaldes y gobernadores toda la semana en Bogotá boleando totuma de despacho en despacho a ver quién se apiada de ellos y les da unos recursitos para cualquier cosa. Esa fue la primera. Otra que todavía permanece es la de proteccionismo contra librecambismo. Los radicales eran librecambistas porque le tenían que partir el espinazo al período hispánico. Núñez llegó con el proteccionismo y hoy seguimos que la libertad económica, bueno, sigue la discusión de ese tema. Y otro tema que duró 120 años fue venta. Ahí te puedo ayudar. Es que se decía o Jesucristo o venta. Bueno, eso lo inventó Caro. El señor Caro con San Ezequiel Moreno. Que Dios me libre y me proteja de San Ezequiel Moreno. Ese curita estaban en la regeneración nuñista y lo que estaban planteando era que todos los liberales eran ateos y masones. Pero no todos los liberales fueron masones. Si ustedes se acuerdan de don Santiago Pérez, cargaba debajo del brazo un misal. El librito. El hombre del librito lo llamaban, porque cargaba un misal. Y eso no lo hizo sino don Santiago Pérez en esa generación de los radicales. Pero si vamos a ver cómo llega Bentham a América, vemos que primero Bentham tiene una relación con Francisco de Miranda desde 1802. En 1810 Miranda le lleva a Bolívar a la casa Bentham y Bentham se niega a recibir a Bolívar, y él cuenta en sus memorias que lo miró por una ventana y le pareció un tipo muy chiquito. No, pero eso fue antes, eso fue un desenamoramiento de Bentham. Permíteme, por favor. Bentham, una de las cosas más importantes es que los ingleses se habían convencido y querían convencer al mundo que su derecho era lo mejor hecho del mundo, el derecho inglés. Y resulta que después de que Bentham demostró que el derecho inglés realmente había que cambiarlo absolutamente todo, Bentham se dedicó a edificar y a hacer constituciones. Y como el mayor creador de repúblicas era Simón Bolívar, entonces le empezó a escribir una cantidad de cartas omisivas amorosas, mediante las cuales quería que Bolívar le concediese el honor de ser él quien redactase la Constitución. Bolívar no tenía tiempo de leer las cartas. Yo no sé si leía las de Manuelita, pero las de Bentham no las veía. Entonces... Mariela, pero primero... No, espérate. Entonces Santander, que era un ser más acucioso, más organizado, que estaba en el escritorio, que no era tan militar, que no tenía que acudir ni preocuparse por los uniformes de los soldados, empezó a ver la correspondencia acumulada en el escritorio de Bolívar y se llenó de curiosidad por esas cartas que le escribía Jeremías Bentham. Y un día le pidió, cuando vio a Bolívar, regresó de una de sus batallas, le pidió a Bolívar que le dejase leer las cartas de Bentham que ni siquiera Bolívar había abierto. Tú sabes que hay mucha gente que no abre la correspondencia, ¿verdad? Eso nos pasa a todos. Y Bolívar era de esos. Pero antes de que que Bentham le escriba a Bolívar, hubo un granadino que habló sobre Bentham. Antonio Nariño, en La Bagatela, en 1811, habla de Bentham. Nariño fue el precursor de muchas cosas en Colombia, no solamente el precursor de la independencia,
Nariño fue el primero que habló de peajes en Colombia, el primero que organizó la venta de armas en Colombia, el primero que devaluó en Colombia. De manera que hay muchas cosas que le debemos a don Antonio, y él se refiere en la bagatela a Bentham. Después viene la correspondencia de Bentham a Bolívar, y que Santander mete en el programa de estudios del derecho las teorías de Bentham. Viene la noche septembrina, Bolívar prohíbe las lecturas de Bentham, prohíbe las sociedades masónicas. Después regresa Santander al poder después de su exilio, vuelve a imponer a Bentham. Pedro Alcántara Herrán prohíbe a Bentham. Después llegan los radicales y vuelven y meten a Bentham. Ahí empieza una controversia, primero un enfrentamiento, que es la primera vez que dos periódicos se enfrentan en Colombia por una teoría política. Dos periódicos que se llamaban exactamente igual: el Constitucional de Cundinamarca y el Constitucional de Popayán. En Cundinamarca defienden a Bentham, y Popayán, que era más conservadora, ataca a Bentham. Después ya viene la primera querella benthamista, donde aparece el curita Margallo. Bueno, Todos ustedes se acuerdan del padre Margallo. pero claro, Así si era- cada que tiembla dicen la profecía del padre Margallo. El curita se echó un verso, todos los días lo repiten y nunca se ha acabado No, Santander pero de es que el Bogotá. padre Margallo predijo un día anterior un gran temblor de Bogotá, que se destruyó Bogotá, No. y él lo anunció 2 días antes. Entonces, ¿cómo no creerle al padre Margallo cuando predecía que si creían en Bentham iba a volver a temblar y iba a haber terremotos? Un viernes de un año, que no diré, se destruirá Santa Fe, y eso no ha pasado nunca. Y ese curita, pero se hizo famoso. No, y aquí tiembla y tiembla, pero no se ha destruido Santa Fe. Pero él era el padre Margallo. Bueno, pero espérate, tú le atribuyes, y yo también admiro a don Antonio Nariño, pero también España, la gran España. Ahora no me han dado la ciudadanía de España porque no soy sefardí, pero lo hubiera deseado. Todos queremos ser ciudadanos de España. La Todos gran- no, yo no. Ah, yo sí, yo sí. Bueno, España, se dice que cuando la invasión de los ejércitos de Napoleón en 1808, alguien dejó olvidado el libro de Jeremías Bentham en la universidad, un soldado dejó olvidado el libro de Jeremías Bentham en la Universidad de Salamanca. Y entonces allí alguien, amante de los libros, miró el libro, lo hojeó y se enamoró del libro y de las ideas tan pragmáticas que contenía el libro, que era Toribio Núñez. Y después el secretario de la Universidad de Salamanca, don Ramón Salas, hizo una traducción y unos comentarios sobre el libro de Jeremías Bentham, y ese fue el libro que nos llegó a Colombia y nos dio mayor independencia, porque la independencia había sido simplemente una palabra cuando la habían expresado, y la verdadera independencia se lograba a través de estas ideas. Por eso se dice que el Partido Liberal lo fundó un coterráneo nuestro, de mi papá, nacido en Miraflores, don Ezequiel Rojas, fundador del Partido Liberal de la provincia de Gupá. De Gupá se llamaba una finca de los jesuitas, y ese fue el verdadero fundador del Partido Liberal cuando aplicó las teorías de Jeremías Bentham. Sí, a ver, terminemos un poquito la llegada y la terminación de las teorías de Bentham en Colombia. Después de la primera querella benthamista, se produce la segunda querella, donde ya Ricardo de la Parra primero y Miguel Antonio Caro después confrontan con Ezequiel Rojas las teorías del utilitarismo. Pasan los años, en
70, después de que Ezequiel Rojas regresa de su viaje a Europa, en donde se le quedaron la mujer y la hija, y él se devolvió solo y la hija se casó por allá con un conde italiano. En 1870, Ezequiel Rojas propone nuevamente implementar las doctrinas de Bentham. Pero espérate, vamos a contarles algo para que lo puedan complementar. Nosotros teníamos las ideas coloniales, las ideas de España. En Colombia se habían abierto universidades esencialmente por los sacerdotes y los frailes. Eran la Universidad del Rosario, que es la más antigua, mediante la cual su fundador, don Cristóbal, había dicho que se siguieran rigiendo por las teorías tomísticas. Y también estaban en competición en la educación los jesuitas y los franciscanos, todos regidos por teorías conservadoras en las que imperaba el dogma y en las que imperaba el derecho natural, es decir, que nosotros nacemos con un corazón recto porque Dios nos ha impregnado nuestro corazón de unos principios naturales y eso es lo que debemos seguir, que es el dogma. Entonces, como el monopolio de la educación lo tenían los frailes, cuando se dio el grito de la independencia, no estábamos preparados para reemplazar estas instituciones educativas. Después de la independencia siguieron imperando estas ideas y se siguió educando a la gente bajo estas premisas, es decir, del dogma natural, de la ley natural, del derecho natural, que en el corazón del hombre está impreso lo que es la ley. Y entonces viene Jeremías Bentham a romper, y con Jeremías Bentham los liberales rompen esta creencia en el sentido de decir, no nos rigen las leyes naturales, es decir, las que están impresas en los 10 mandamientos, sino que hay que creerle esta la ley que después de estudiada es impresa, es positiva, es decir, es escrita por los hombres. Es decir, no creemos en el derecho natural, sino en el derecho positivo. El derecho positivo es el que es clasificado y hecho por los hombres. Entonces, esta es la gran dificultad que encuentra Bentham para entrar en Colombia, porque él creía en el derecho positivo, es decir, el derecho escrito y reglado por los hombres, no en el derecho natural ni en el dogma de fe. Pero Mariela, el gran obstáculo que tuvo Bentham en Colombia fue la religiosidad de los granadinos. Aquí imperaba la Iglesia Católica de una manera, bueno, ni digamos, pues, pero los curas lo hacían todo y lo manejaban todo y lo controlaban todo y educaban a la gente como les parecía. Es decir, la libertad religiosa aquí no existía. Entonces, esa herencia del período hispánico, la herencia religiosa, fue el gran obstáculo que tuvo las teorías de Jeremías Bentham para imponerse en Colombia. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú tienes miedo de ir al infierno o tienes más miedo de no ser feliz? Yo tengo más miedo de no ser feliz. Por eso es que las teorías de Jeremías Bentham en este pleno siglo XXI están tan vigentes, porque en ese tiempo, la gente tenía más miedo de ir al infierno. Pero es difícil de comprender todo, porque es verdad que Jeremías Bentham dice, y yo lo admiro, porque los seres humanos tendemos a la felicidad y tendemos al placer, pero hay muchos otros seres humanos que buscan ser completos a través de un ideal espiritual, y eso lo desconoce completamente Jeremías Bentham. Entonces, sí, yo creo que la mayoría, él se refería a la mayoría, pero cuando la mayoría buscaba las cosas no
ofensivamente, sino defensivamente. A ver, pero Mariela, no nos metamos mentiras. Es que uno no puede pretender. Lo que hacían los curas era, bueno, mijito, si se quiere ir para el cielo, déjeme la finca de no sé dónde. Y por eso, cuando llega la desamortización de bienes de manos muertas, la tercera parte de las tierras de Colombia estaban en manos de los curas. Cuando se presenta el problema de la primera pirámide colombiana, que la hace un boyacense, Jesús Tadeo Landines, al que más tumba a las comunidades religiosas, porque todos le llevaban la plata y a todos los tumbó. La quiebra de Judas Tadeo Landines costó en esa época más de lo que valía el presupuesto nacional. Y curiosamente, uno de los más perjudicados con la quiebra de la compañía de giro y descuento fue el fundador del Partido Liberal, don Ezequiel Rojas, que era un prestamista de dinero y que fue el primer presidente de la Junta de Acreedores de la compañía de giro y descuento. Perdona que te agregue algo. Jeremías Bentham escribió un libro muy famoso que es sobre la usura y el derecho para el desarrollo económico de cobrar intereses. Y simplemente don Ezequiel Rojas simplemente cumplió el precepto. Para el desarrollo económico hay que prestar dinero, pero no gratis. Esa es una forma de defender a don Ezequiel Rojas, que tiene cosas supremamente admirables. La más admirable de todas es que fundó el Partido Liberal. Pero vamos a decir una cosa. Ezequiel Rojas nació en Miraflores, el paraíso nuestro. Digo nuestro porque honro a mis hermanos aquí presentes, nuestro paraíso de la infancia, patria de mi padre. Y él se volvió inteligente cuando se cayó de un naranjo. ¿Cómo sería el totazo que se dio a don Ezequiel? Le arregló el cerebro. ¿Y cómo fundó el Partido Liberal? Si uno ve ese artículo de Ezequiel Rojas publicado en el periódico El Aviso de Bogotá el 16 de julio de 1848, que se llama La razón de mi voto, que se considera el acta fundacional del Partido Liberal, sus planteamientos son todos sacados del utilitarismo de Bentham. Y por eso decimos que el Partido Liberal es un hijo legítimo de Jeremías Bentham. ¿O tú no lo ves así, Mariela? Total, y me siento liberal con Jeremías Bentham. Ya están llegando. Ahí viene, poco a poco. Si ustedes ven todo lo que dice ese artículo, donde está pidiendo justicia igual para todos los ciudadanos, Estado laico, educación no confesional, libertad de imprenta, libertad de profesión, libertad de pensamiento, todo lo que estaba en el utilitarismo de Bentham está ahí consignado en esa acta fundacional de un partido que es el sexto partido más antiguo del mundo de los hoy vigentes, que es el Partido Liberal, y el séptimo es el Partido Conservador, que se funda un año después. No, nos empatamos. Miren lo que dice Ezequiel Rojas. Déjenme leer 10 renglones. ¿Cuál es el mejor gobierno? Sin duda aquel que mantiene la estabilidad de la sociedad mediante la promoción y premiación del cumplimiento de la ley, mientras de otro lado es capaz de tener una mano fuerte con aquellos que la quebrantan. El mejor gobierno es aquel que protege la propiedad, fruto del esfuerzo individual, como paso al beneficio colectivo, y aquel lo suficientemente liberal como para no mezclar las condiciones de la esfera privada
con los de la esfera pública, cosa que hoy se viola todos los días. Es también el que no concentra el poder en unas solas manos y en el que los gobernantes cumplen con los mismos compromisos de los gobernados. Esto sigue siendo válido después de 172 años. Mira, Ezequiel Rojas, Hacer otro paseo. don Ezequiel Rojas, el fundador del Partido Liberal Colombiano, fue muy criticado porque no tuvo ideas propias, según dijeron Caro y no sé quién más. Simplemente él repitió las ideas de Jeremías Bentham, y está muy bien repetirlas, y es maravilloso repetirlas, ¿verdad? Salvador Camacho Roldán en sus memorias considera a Ezequiel Rojas de poca imaginación, y realmente los escritos de Ezequiel Rojas son tan pegados del utilitarismo de Bentham que también son un ladrillo. Leerse eso de la moral, de la utilidad pública, lo del crédito que escribió, es lo más farragoso que puede uno. Bueno, pero les voy a decir, es que la palabra utilidad es un poco antipática, ¿no? Entonces la utilidad fue descubierta, tú me ibas a preguntar cuando Jeremías Bentham dijo Eureka. Eureka. Jeremías Bentham en 1769 dijo Eureka porque descubrió en el Helvetius que la utilidad estaba relacionada con la felicidad con el placer con la mayoría de la humanidad. Entonces es muy fácil atar, pero después Jeremías Bentham se dio cuenta que la palabra utilidad era un poquito antipática y la cambió por la felicidad. Y Jeremías Bentham se conoce como el creador de la fórmula de la mayor felicidad para el mayor número. Se dice que Jeremías Bentham fue el creador del utilitarismo porque su alumno Stuart Mill volvió a reivindicar la palabra utilidad. ¿Pero qué es utilidad? Utilidad es lo que nos causa placer o dolor. ¿Para qué vivimos los seres humanos? Para buscar el placer y evitar el dolor. Entonces esto en las mayorías es lo que cala mucho más, porque realmente la virtud o pensar en un hombre espiritual que ama la filantropía es un sentimiento débil. ¿Por qué las teorías de Jeremías Bentham triunfaron? Porque es mucho más fácil creer en el hombre medio del siglo XXI, como todos ustedes, como yo, que queremos ser felices con un placer honesto y justo y no buscar, yo creo que ninguno de aquí estamos buscando elevarnos a los santorales. Entonces por eso Jeremías Bentham tiene tanta actualidad. Lo que hizo y reivindicó a mi coterráneo, don Ezequiel Rojas, fundador del Partido Liberal Colombiano, es que solamente repitió las teorías de Jeremías Bentham y fue el que fue precursor en Colombia de un razonamiento pragmático y eficaz que nos intentó llevar por el sendero del bien. Y le costó a Ezequiel Rojas la libertad primero, el exilio después, cuando estuvo en la conspiración septembrina. Y vale la pena notar que los dos fundadores de los partidos tradicionales en Colombia estuvieron en esa conspiración. Porque el papel de Ezequiel Rojas fue de ser campanero por allá en una casa, pero otro sí entró cuchillo en mano a su habitación. No, tengo que reivindicar aquí a don Mariano Ospina Rodríguez. Pero yo no había mencionado nombre. Porque él dice que entró con cuchillo en mano. Lo dice la historia. Y lo que dice, la historia dice, y él dice, es que alguien me puso un cuchillo en mis manos. Yo no sabía.